Chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre el drenaje venoso, líquido cefalorraquídeo, también de ventrículos y de, en general, plexos coroideos. ¿Por qué? Porque todos estos están muy relacionados. Entonces, primero, para entender eso hay que entender qué son los ventrículos, para que no se pierdan. Los ventrículos son cavidades, ¿cierto? Son como poncheras llenas de algo, ¿cierto? O sea, poncheras en el sentido de que son como ollas más bien. Y son como tubitos que están llenos de líquido cefalorraquídeo y que por dentro también tienen plexos coroideos, pero ya les hablaré un poquito de esto. Entonces, primero hay que hablar sobre los ventrículos. ¿Cuántos hay? Hay 4 ventrículos. Hay dos laterales, ventrículos laterales que se ubican cada uno en un hemisferio cerebral, un tercer ventrículo que está entre medios de estos y hay un cuarto ventrículo que está abajo en el tallo cerebral. Entonces, antes para empezar todo esto, hablando un poco sobre los ventrículos laterales, o sea, los primeritos, los que están arribita, que son estos de acá, hay que conocer que estos tienen como varias partes que se les llama cuernos, que son el cuerno frontal, el cuerno occipital, el cuerno temporal y el cuerno ventricular. ¿Para qué sirve todo esto? La verdad no sé, porque eso está en los apuntes y pues de igual forma eh, pues me lo aprendí. Cuerno frontal, es que es muy intuitivo, miren. Eso es como hay, en el lado occipital está el cuerno occipital, en el lado temporal está el cuerno temporal, en el lado frontal está el cuerno frontal, entonces es como muy intuitivo todo. Y el ventricular, pues allá la verdad, ahí sí ya no sé por qué se llama así, pero bueno. En fin, entonces empecemos. ¿Cómo es? Entonces tenemos que entender que los ventrículos están de una forma en el cerebro que es como esto. Hay los laterales en un lado, así, unidos por los forámenes de Monroe o interventriculares. Yo prefiero llamarlos interventriculares porque son más, pues se entiende mejor su función. Unidos en el tercer ventrículo, y aquí en el tercer ventrículo hay un acueducto de Silvio o cerebral que lo va a comunicar con un cuarto ventrículo que es como una fosa romboidea, que esa es la que está en el tallo cerebral, y ya ahí se va a mover para otras partes, ¿cierto? Entonces, repitamos, yo hice como este dibujo cuando me los aprendí porque así es como más fácil. Entonces, ventrículo lateral, espera, es que no sé cómo no copiar para no dañar el dibujo, pero bueno, será copiar ahí y después borrar. Bueno, ventrículo lateral, que son estos de acá, ventrículo lateral, que son gigantes, van a pasar su líquido cefalorraquídeo, porque recuerden que todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, por los forámenes de Monroe o interventriculares, que ustedes piensen que los ventrículos laterales son como los ovarios y que los forámenes interventriculares son como las trompas de falopio para llegar al útero. El útero es el tercer ventrículo, que es lo que es esto de aquí. Entonces borremos. Entonces, ya saben, esto de acá es ventrículos laterales, que hay uno de cada lado de los pues sí, del lado del cerebro, porque recuerden que son dos lados del cerebro. Ese es el tercer ventrículo. Esto que aparece aquí es la adhesión intertalámica, porque como ven acá en este dibujo, el ventrículo se encuentra como el por abajo se va como a formar como una copita, va a adoptar, eso era lo que aparecía en las grabaciones Strada, va a adoptar una forma de copa porque él está plegándose con respecto a la forma del tálamo. Entonces van a formar una copita. ¿Es importante? La verdad no. Pero es para que entiendan que se ve como así como una copita. Y que por dentro de eso, entonces está pasando como una adhesión intertalámica. Que es esto que aparece aquí. O sea, básicamente el tercer ventrículo es una taza. Una taza aquí que desciende por acá abajito. Y que aquí tiene un huequito. Pero pues un huequito en el cual está pasando una estructura. Por aquí está pasando una estructura. Pero obviamente no es un hueco
que se le sale todo, sino que ese hueco pues está con pared. Más bien, más que un hueco, es como un conducto del propio tálamo, pues sí. Bueno, eh, la adhesión intertalámica. Aquí, eh, aquí, mm, aquí, esto acá pues no es tan largo, es solo esto acá, vean. Ese es el acueducto cerebral o de Silvio. Yo prefiero que le llamen cerebral porque el profesor Elkin David siempre nos dice que es mejor llamarlo por un nombre, pues no por un epónimo, entonces sí. Entonces ese es el acueducto cerebral. Acá está el cuarto ventrículo. Acá está el cuarto ventrículo, que es como como es como un romboide, que recuerden, en el lado anterior está rodeado por el tallo cerebral, que pues por el lado posterior del tallo cerebral, o sea, en el lado anterior está el tallo cerebral y posterior al ventrículo, es decir, lo de atrás del ventrículo es el cerebelo. Bueno, entonces, después de eso ustedes me dirán que cómo sale eso, cómo sale ese líquido cefalorraquídeo al espacio del cráneo, porque ustedes recuerden que todo este líquido se va a mover por el espacio subaracnoideo del encéfalo. Entonces yo les diré que eso es a través de unos agujeros. Son realmente son tres formas de salir. Uno es al conducto ependimario, que que es esto todo de acá, y eso básicamente es como la parte de la médula que tiene un huequito, que es como, ustedes saben que acá están los haces y que aquí adentro hay un huequito. Bueno, este pequeñito huequito es el conducto ependimario. Por ahí pasa líquido cefalorraquídeo. Recuerden ese nombre, conducto ependimario. O eso es conducto medular o conducto raquídeo, pero yo lo prefiero llamar conducto ependimario porque histológicamente es importante para que se acuerden. Bueno, y la otra forma es por los agujeros de Luchka y el agujero de Magenji. ¿Qué pasa? Los agujeros de Luchka están abajitos, abajito en, pues en el, mm, están abajito del cuarto ventrículo. Entonces aquí está el cuarto ventrículo. Los de Luchka son dos que hacen así. Por acá está el conducto ependimario. Y algo importante es que esta parte acá se llama obex y el obex se define como la zona en el que el cuarto ventrículo deja de ser cuarto ventrículo y pasa a ser las otras cosas. Entonces recuerden que el obex era como si uno veía el lado posterior del tallo cerebral, era como así, y que esta era el área postrema y que por aquí había un obex, que eso se podía pelear, que uno podía decir de que podía ser ambas cosas, podía ser área postrema o obex. Entonces básicamente el obex es eso, lo que el cuarto ventrículo deja de ser cuarto ventrículo y pasa a ser acueducto cerebral. Y entonces Luchka está lateralmente, ¿cierto? Sale lateralmente. Agujero de ependimario o obex es hacia abajo y Magenji es hacia atrás, es decir, pues piensen que estoy apuntando hacia atrás, sino que es para verlo bien. Entonces veámoslo de un lado sagital. Entonces estaría acá, cuarto ventrículo, Magenji, un Luchka, porque el otro Luchka está atrás del dibujito. Ay. Y por acá está acueducto ependimario, ¿sí entienden? O sea, y bueno, para que sepan, pues este es el cuarto ventrículo. Entonces es así. Esto por parte de, pues sí, por parte de ventrículos sería todo. Y ven acá. Entonces, ¿qué es esto? Esto es uno de Luchka, el otro de Luchka está del otro lado. Este es conducto ependimario. Y por acá debería estar Magenji. Entonces, ¿cómo se escriben?
Yo la verdad no sé bien cómo se escriben. Pues es que creo que es así, de esta forma que tengo acá. Magenji sí, sí seguro que se escribe así, pero Luchka no sé, porque acá puse Luchka con D y K y acá puse Luchka... Ah, también con D. Acá puse Luchka con... Así, pero yo creo que es como con D y K. Entonces, ¿qué más les digo de esto? Drenan a las periferias, entonces por ahí se drena. O sea, recuerden que drenaje es distinto que irrigación, porque irrigación es cuando llegan las cosas a los tejidos, y drenaje es cuando salen de ellos. Entonces ellos van a drenar a todo el espacio del encéfalo. Eh, Sí, pero todo, pues, como tal todavía no es drenaje, eso es como ventrículos, porque eso es importante. Entonces, aquí voy a irles leyendo. El líquido cefalorraquídeo va a llegar a un espacio entre la pia madre y la aracnoides. Ese es el espacio subaracnoideo. ¿Cómo es? Ay, eso no importa, ustedes apréndense lo que eso va a llegar a un espacio subaracnoideo. En la médula es sinónimo de espacio raquídeo. El espacio sub, o sea, ya ni me acuerdo por qué puse eso, pero básicamente que la única parte donde se puede llamar de otra forma al espacio donde va a pasar el ventrículo va a ser en la médula, que se le va a llamar espacio raquídeo. Y sí, entonces, ya me gusta imitar a Estrada. También hay unas grandes cavidades en el espacio subaracnoideo. Vean, todo eso es espacio subaracnoideo. Entonces, esto es espacio subaracnoideo que acá en la pues en la pues en el, sí, en las vértebras, en la médula espinal. Esto acá, recuerden que es espacio subaracnoideo, pero como ya les dije que también se le puede llamar espacio raquídeo, pero solo en esta parte de acá. Entonces ustedes me dirán, pero muchacho, ¿dónde entonces es el conducto ependimario? Vean, esto es el conducto ependimario, que, que sí, es el conducto ependimario. Entonces, hay otras cavidades que no son ventrículos, que es como donde se ha drenado todo, que es como, como la confluencia de cómo viaja el líquido cefalorraquídeo en todas partes, que se llaman cisternas, que se las tienen que aprender específicamente esta de acá, que es la más importante, dijo Estrada, pero nunca dijo pues el por qué, pero uno con las flechitas uno se puede dar a entender que es que eso viaja de una forma. Entonces sí, básicamente son muy intuitivas, vean. Esta se llama cerebelobulbar. Entonces, cerebelobulbar. Fácil. Esta es la más dificilita, que es de la gran vena cerebral. Que vean, realmente esto acá, vean, es azulito. Es la vena cerebral, pero ahorita se los hablaré en drenaje. Y esta de acá se llama interpeduncular. Entonces, cisterna cerebelobulbar, de la gran vena cerebral e interpeduncular. Entonces sí, ¿qué más siguen? Bueno, entonces ya hablaríamos sobre los senos. ¿Qué son los senos? Los senos de la dura madre. Eso es una conformación de dura madre con aracnoides. Entonces, son formas de tubito que por ahí va a correr sangre venosa y que no son venas. Eso es importante. Los senos llevan sangre venosa, pero no son venas. No son venas. Son senos de la dura madre. ¿De qué se componen? De dura madre y de aracnoides. Importante. No son venas. Sí hay venas en el encéfalo, pero digamos que son estas que están son cositas que están por acá adentro. Y los senos como tal son espacios. Ay, lo moví. Son espacios así. Pero ya ahorita van a entender por qué. Entonces, el principal seno que se forma entre los hemisferios cerebrales, el seno longitudinal superior o seno sagital superior, tiene granulaciones subaracnoideas en las cuales el líquido cefalorraquídeo va a pasar a la sangre. Esto es una parte, pero es que eso se explica mejor en histología. Entonces, no sé, me tengo que saltar algunas partes para que me entiendan antes, ¿ok? Me perdonan ahí. Entonces, eso es como el síndrome de hipertensión intracraniana, que es que la diferencia principal es que cuando son bebés, las falanges del cráneo, o sea, falanges que son un tipo de hueso, no se han formado del todo. Ustedes saben que los bebés tienen el cráneo hueco por arriba y
Básicamente eso les permite que se expanda la cabeza. En los adultos eso no puede pasar. Por lo tanto, vean cómo se ponen los ventrículos, se ponen gigantes. ¿Estos qué ventrículos serían? Esos serían ventrículos laterales, eso es una vista coronal. Y esto, supongo que es el acueducto de Silvio o cerebral. Pero vean, y vean acá cómo se ven en los bebés, o sea, gigantes los ventrículos. Por eso es muy peligroso, que ahí fue donde Estrada dijo que eso se puede cambiar la hidrocefalia se puede prevenir o curar con una sonda que se inyecta por acá por el cuerpo calloso para que drene, y eso pasa por acá, sube, y eso va a llegar hasta una vena en el cuello o una vena en el abdomen, que eso lo inventó un colombiano, que él fue donde él hizo el chiste de que todo el mundo conocía a Pablo Escobar y a los reggaetoneros, pero que no conocían a ese man. Yo tampoco lo conozco, por lo tanto no lo puse, pero en los apuntes, si quieren leer sobre eso, en los apuntes están de esos que mandaron por ahí. De igual forma, muchachos, recuerden que siempre, o sea, yo les estoy dando una explicación, pero mejor que se pasen una leidita, o sea, entiendan bien con mi explicación y se den una leidita, porque siempre hay como cositas curiosas que yo digo que no son tan importantes, pero a lo mejor sí son importantes. Entonces, como les digo aquí, los niños, las fontanelas o sea, huesos no se han terminado de formar, por lo que el cráneo no se expande. Entonces, y ahora sí empezamos con drenaje venoso como tal. Entonces, tienen que saber que hay un seno longitudinal superior que es alimentado por un montón de venitas que terminarán posteriormente en la confluencia de los senos. Entonces, ¿qué es toda esa bobada que acabo de decir? Esto de acá es el seno longitudinal superior. O sea, si hay un superior, hay un inferior, pero ahorita les voy a hablar sobre eso. Ay, pero es que no se ve bien porque la imagen ya está como negrita. Esto acá es el seno longitudinal superior. Importante, se ve como una vena, pero no es una vena. El seno no es una vena. Entonces, el cráneo, ustedes saben que bueno, no sé si saben, porque yo también me medio enteré cuando estuve estudiando esto, que él tiene una forma de díplope. ¿Qué es qué es eso de forma de díplope? Que básicamente son tres capas de cráneo. Uno muy duro, uno laxito, uno esponjoso es como se llama, y otro otra vez muy duro. ¿Qué pasa? Que en el cuero cabelludo contiene muchas venas que van a llegar a las venas de la porción esponjosa, es decir, a esta porción del cráneo a unirse, es decir, a enastomosarse, a hacer enastomosis. Eso es importante, pues sí, que esas venas que van a llegar al cuero, o sea, venas que llegan del cuero cabelludo se llaman venas emisarias. Yo de igual forma les voy a pasar la presentación, pues mi resumen. Entonces, de ahí esas venitas van a llegar a el espacio subaracnoideo, que van a vertir, no van a llegar al espacio subaracnoideo, van a llegar a al seno longitudinal superior, que vean. Esto es el espacio subaracnoideo, otro color mejor. Este es el espacio subaracnoideo, y esto de acá, vean, esta parte de acá, azulita, son los senos, ¿cierto? Entonces, este es el seno longitudinal superior, está encima del encéfalo y está entre medio de los hemisferios cerebrales, están entre medio de esto, vean. Esto va a formar como la hoz junto a... Ay, bueno, eso ahorita se los explico. Me estoy extendiendo. Que todos esos lados del cerebro, dura, que es compuesta por dura madre y ara madre y aracnoides. Entonces llegan las venas emisarias, que son las que vienen del cerebro, del cuero cabelludo, y van a drenar todo acá al seno longitudinal superior. Entonces esto va a ser un recorrido hacia posterior, y el seno longitudinal superior va a acabar en este punto de acá, que se llama la confluencia de los senos. De ahí van a pasar a ser
a ambos lados, es decir, va a ser esto. Digamos que esta es la esto es acá, esta es la confluencia de los senos y cada uno va a ir de un lado y otro del otro lado. Se van a rodear así. Piensen que esta venita que está acá, también hay una, pero del otro lado de atrás que no se ve. Y estas dos cositas que salieron se llaman los senos transversos. Senos transversos. Ahí después ellos van a formar. Entonces este es un seno transverso y ahí ellos se van a formar con una forma de S y eso va a ser un seno sigmoidal. Esa es la parte del seno sigmoidal. Y por lo último ellos van a salir por el foramen yugular o foramen rasgado posterior y van a formar la vena yugular interna y ya. Eso es como para empezar. Entonces sería recorrido: seno longitudinal superior, confluencia de los senos, se separan, se bifurca, senos transverso derecho, seno transverso izquierdo, pues seno transverso, y seno sigmoidal, forma de S, salen por el foramen yugular, salen de la bóveda craneana por el foramen yugular y pasan a ser vena yugular. O sea, ya ahí pasa a ser una vena. O sea, sale de la bóveda craneana y pasa a ser una vena. Entonces, ¿qué más? Se bifurcan, transversas, senos sigmoidosos se meterán en el foramen yugular, rasgado posterior, y saldrán de la bóveda craneana a formar las venas yugulares, derecha e izquierda. Ah, bueno, claro. Entonces, dependiendo de dónde sea, van a formar la vena derecha o la vena izquierda yugular. Pues, porque recuerden que esto se bifurca acá. O sea, acá hay un lado y acá atrás hay otro. Entonces, sigo. Borro acá. Entonces, esta parte de acá, si uno la ve como así coronalmente, aquí estamos viendo el díplope, que vean, una zona muy densa, otra zona muy esponjosa y otra zona más, más durita. Pues esta no es como, sí, dura. Esa es la dura madre, sino que es que realmente como uno lo debe de ver es así. Vean, muy durita esta zona acá, muy esponjosita esta otra, y esta otra de acá es durita otra vez. Entonces vean, recuerden que la pía madre recubre todo el encéfalo y está muy juntada a ella la aracnoides. Pero ¿qué pasa? Como ya les dije, va los senos. Los senos son los senos. Ay, me perdí. Otra vez. Los senos de la dura madre son una confluencia de dura madre y de aracnoides. ¿Qué pasa? Que acá la dura madre y aracnoides, que es como esta parte de acá y esta parte de acá, van a intentar meterse por el hemisferio, por la hendidura interhemisférica, que es esta parte de acá, y van a formar la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, que está compuesto por dura madre y aracnoides, pues es un hueco ahí. Entonces, ¿y qué pasa? Arriba en la hoz del cerebro está el seno longitudinal superior. Entonces, ¿qué estará abajo? Esta partecita de aquí es el seno longitudinal inferior. Entonces, ¿cómo funciona esto? Veámoslo acá. Entonces, este es el seno longitudinal superior y este es el seno longitudinal inferior, que va a terminar hasta acá. Entonces, ustedes piensen que acá hay un cerebro, ¿cierto? Acá hay un cerebro y acá hay otro cerebro. O sea, esto está entre medio del cerebro. Pues no hay un cerebro, no hay dos cerebros, hay un hemisferio cerebral y hay otro hemisferio cerebral. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ese es aquí también, ese es el seno longitudinal inferior y está alimentado por venas internas del cerebro y va a terminar también posteriormente. A diferencia del seno longitudinal superior, él todavía no va a terminar
en, en el seno, en la confluencia de los senos, que es esta de acá, muchachos, sino que va a terminar en esta parte de acá, que va a formar el seno recto. Ese es el seno recto. ¿Y qué alimenta el seno recto? Lo alimenta el seno longitudinal inferior o el seno... bueno, no les había dicho que es longitudinal superior e inferior, pero que también se le puede llamar seno sagital superior e inferior, porque vean sagital, pero es como una misma forma de llamarlo. Bueno, entonces el seno recto, que es esto, va a ser alimentado por el seno longitudinal inferior y por una vena que no se ve acá, pero que sí está, sino que es la gran vena cerebral. Esta sí es una vena, gran vena cerebral magna, que es como por acá. Yo como tal no encontré un dibujo así en las diapositivas que lo mostraran, sino que yo hice esto. Vean esta mega obra que hice. Entonces vean, seno longitudinal inferior, seno recto, gran vena cerebral magna, lo alimentan, y ya el seno recto va a terminar en la confluencia de los senos. ¿Cierto? Otra cosita a destacar, y ya ahí harán el recorrido al igual que el otro, que vean, seno recto, confluencia de los senos, senos transversos, seno sigmoidal, foramen yugular, y ya ahí pasa a ser vena yugular. No se guíen un poco porque vean que esto aquí pareciera que es distinto, pero realmente es como lo mismo, sino que no voy a dibujarlo de otra forma para que para que se diera a entender que era una S, porque es sigmoidal. Otra cosita importante, que este seno recto, de ahí van a nacer o sea, va a salir la tienda del cerebelo. Por si se los preguntan, si preguntan, ¿de dónde sale la tienda del cerebelo? Sale del seno recto. ¿Qué es esto? El straight sinus. Porque vean, esta es la tienda longitudinal. Ya me estoy enredando. Esa es la tienda del cerebelo. Y sí, ¿qué más? Bueno, la vena cerebral magna está conformada por venas cerebrales internas. Estas se unen con el seno longitudinal inferior y forman el seno recto. Yo ahorita les había dicho que el seno longitudinal inferior está conformado por pues le drenaban un montón de venitas. Pero creo que es mentira, creo que me confundí. Más bien, o sea, la gran vena cerebral magna es la que está drenada por un montón de venitas. Y que digo como que está drenada. Recuerden que las venas no son como las arterias que una va formando a la otra, sino que ellas van formando, o sea, ellas van formando a las que van saliendo. Es decir, van empezando las pequeñitas van a formar las medianas, y las medianas van a formar las grandes. No es como las arterias que las grandes forman las medianas, o sea, es lo contrario a las arterias porque es drenaje. Y por último, acá, para ya terminar esta parte y ya hablarles de plexos, pero en otro video, les quiero pues mostrar esto que pues realmente yo no le he entendido bien, pero porque es importante, lo dejé como, bueno, entonces, en el punto en el que el seno transverso se acoda formando el sigmoideo, es decir, como acá, hacia anterior, o sea, para acá, se extiende el seno petroso superior, por el que drena el seno cavernoso. El seno cavernoso, al parecer, son como los que están al lado de la hipófisis, es decir, en la silla turca. Y hacia el piso tenemos el seno petroso inferior. Es que yo no entendí muy bien esto porque pues es que no entendí la relación, o sea, no entendí bien cómo era esto. Y hacia el piso tenemos el seno petroso inferior, que desemboca en la yugular interna. Es decir, vean, este es el sigmoideo, el seno petroso inferior está como por acá y va a desembocar en la yugular interna, que no se ve porque está debajo de la bóveda craneana. Y vean, ese es el superior, que todos estos están, está el seno cavernoso. Entonces está el superior, que va a desembocar en
En el seno transverso, él va a desembocar en el seno transverso y el inferior directo a la yugular. ¿Sí me entienden? Pues es que aquí está el sigmoideo, sale y es yugular. Entonces este se salta esto y llega a la yugular. Entonces sí, ya sería todo esto como de senos. Ah, importante, la confluencia de los senos. Si ustedes, cuando ustedes bajan hacia atrás en su cabeza, ustedes van a notar que tienen como un puntico, que tienen como una apófisis. Bueno, ahí, eso está muy, eso es como la confluencia de los senos, que eso es interesante. ¿Y qué más? Sí, ya, eso es todo por ahora. Ahora les voy a hablar de plexos para completar el tema, para que vean que van a decir, "Ah, todo tiene sentido".